Muy buenos días, les damos la cordial bienvenida desde la Oficina Asesora de Planeación y del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública a nuestra versión número 32 de este espacio de divulgación de nuestro seminario de diálogos en salud. Como siempre, acostumbrados los primeros jueves de cada mes para presentarles temas vigentes, temas de gran trascendencia en el ámbito de la política pública. En esta oportunidad nos convoca el tema de la evaluación de necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva de la población migrante en 4 ciudades de la frontera colombo-venezolana: Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar. Vamos a hacer una breve introducción a cargo de David Gómez, entonces, y luego iniciaremos la presentación en forma de este seminario. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Lo que hacemos en la oficina es, para cada una de las presentaciones, cada uno de los trabajos que traemos aquí a este espacio, preparamos un escrito, una introducción. Esta le preparó Patti y pues ella está incapacitada, voy a leerla yo. Entonces, la migración se constituye en este siglo como uno de los temas sociales, políticos, económicos y humanitarios más importantes en las agendas nacional, regional e internacional. Relevancia que se ha reflejado en la incorporación de este tema en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así como en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se reconoce la migración como un tema transversal, donde 11 de los 17 objetivos contienen metas e indicadores que son relevantes para la migración o la movilidad. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, la migración se ha convertido en una megatendencia del siglo que sigue en aumento, pasando de 153 millones en 1990 a 244 millones en 2015, siendo la mitad de estos migrantes mujeres. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud para el año 2016, a través de la resolución CD 55R13, estableció que las autoridades de salud de las Américas generarían políticas y programas de salud que aborden las inequidades que afectan a los migrantes y el fortalecimiento de los sistemas de salud para que puedan atender con el mismo acceso y el mismo nivel de protección financiera independientemente a las personas, independientemente del territorio y de su condición migratoria. Teniendo en cuenta lo anterior, en abril del 2017 en México se firmó la Declaración Ministerial sobre Migración y Salud por parte de ministros y altas autoridades de salud de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, estableciendo una serie de acuerdos de trabajo conjunto para mejorar de manera integral y oportuna las necesidades de salud de los migrantes. Así las cosas, para el año 2018 tuvo lugar la reunión ministerial regional sobre migración en Mesa y Salud, convocada por la Organización Panamericana de la Salud, donde participó el ministro de Salud y Protección Social, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, presentando un panorama de la migración venezolana y las acciones implementadas por el gobierno nacional para atenderla. En este sentido, reveló que entre marzo de 2017 y septiembre de 2018 se han realizado 342.329 atenciones sanitarias a 95.000 personas de ese país. La investigación que presentamos el día de hoy fue realizada por Profamilia con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar durante los meses de octubre y noviembre de 2018. Consistió en una evaluación rápida de las necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en la violencia basada en género y VIH en población migrante venezolana en la frontera colombo-venezolana. La información fue recolectada en 4 ciudades receptoras de una gran proporción de población migrante: Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar. El propósito de esta evaluación fue examinar la implementación del paquete inicial mínimo de servicios en salud sexual y reproductiva en escenarios de crisis humanitaria y en el caso específico de Colombia. El informe de esta evaluación revela las principales necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva que enfrentan las poblaciones migrantes más vulnerables, en particular niñas y mujeres migrantes irregulares. Por otra parte, describe cómo abordar mejor estas necesidades insatisfechas en cada una de las 4 ciudades,
los determinantes sociales y la complejidad del fenómeno migratorio en Colombia. Finalmente, este informe también podrá ayudar a focalizar iniciativas de financiación, crear sinergias entre recursos y presupuestos, mejorar la coordinación intersectorial entre las agencias, los sectores del gobierno, las instituciones que están trabajando principalmente en las acciones y respuestas en salud sexual y salud reproductiva en la frontera colombo-venezolana. Le damos entonces la bienvenida al equipo de Profamilia, a Mariana Calderón, analista de investigación cualitativa, al doctor Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones. Bueno, muchas gracias a Rudy y a David por la introducción. Yo pienso que ya saludé a los que conozco. Yo estuve acá 5 años en epidemiología y 1 año en medicamentos, entonces hace 1 año y medio soy director de investigaciones en Profamilia y trabajo en derechos sexuales y derechos reproductivos. Y estoy muy feliz de que nos hubieran invitado porque esta es una investigación que ha sido realmente muy importante y ha sido muy práctica en el sentido de que hemos logrado hacer incidencia a todos los niveles, a nivel de las comunidades, a nivel de las mismas poblaciones migrantes venezolanas, a nivel de los territorios y a nivel de las personas y las agencias que están movilizando el dinero. Entonces les cuento un poco la historia. Tenemos 30 minutos, ¿cierto? Bueno, aproximadamente. Yo les voy a hablar de la primera parte de la necesidad de la investigación y luego Mariana les va a hablar del enfoque metodológico y los resultados más relevantes. Y yo termino entonces con algunas reflexiones y algunos mensajes claves. Les trajimos el policy brief, bueno, no es el policy brief, es la infografía. Esta infografía de alguna forma resume, para quienes no tienen tiempo de leerse toda la investigación, resume todo lo que nosotros encontramos. Esos son nuevos contenidos. De alguna forma todos sabíamos qué estaba sucediendo en la frontera, pero la investigación le dio una jerarquía y un orden a esas necesidades y logró identificar dónde están las personas migrantes en extrema vulnerabilidad y qué están pasando con sus derechos sexuales y reproductivos. Vamos a publicar un libro en español. El libro ya creo que está publicado en el portal web de Profamilia, pero también vamos a sacar 500 ejemplares físicos. Entonces hablé con Ruth para que me cuente quiénes lo quieren tener para enviárselo, y vamos a sacar 100 en inglés, porque así como estamos haciendo esa presentación acá en este momento en el Ministerio, la estamos haciendo, esta semana hemos hecho 4. Estuvimos ayer en Arauca, estuvimos en Bucaramanga, la semana entrante, la semana pasada estuvimos con la OMS de Ginebra, estamos haciendo incidencia en Washington el lunes. O sea, realmente es que este documento sea para todos y todas, en el sentido de que podamos abordar esta crisis humanitaria con el tema de la migración de una forma positiva, eficaz y de alguna forma empatía. O sea, necesitamos que quienes estamos resolviendo problemas al otro lado, desde acá, desde Bogotá, o tenemos oportunidades de mayor incidencia, nos pongamos en el lugar y nos conectemos con las realidades de las personas en la frontera. Entonces, ya con esta introducción comienzo el contexto. Lo más importante es que todo lo que hicimos en la investigación fue conectado con los objetivos de desarrollo sostenible. Si las cosas que hacemos están de una forma aislada de esta agenda global, estamos haciendo esfuerzos inválidos o esfuerzos que no van a tener una eficiencia o un impacto en el mediano y largo plazo. Entonces, todo lo que hacemos en Profamilia, en el tema de migración en general, está conectado con la agenda global. Nosotros tenemos muy claro cuáles son las contribuciones desde los prestadores y cómo estamos de alguna forma vinculados y comprometidos con el logro de esos objetivos a nivel nacional. Vamos a hablar entonces del enfoque metodológico, los resultados y las recomendaciones y unos mensajes para reflexión. Bueno, lo primero es que esta investigación de alguna forma contribuye con el logro de tres. Está animada la presentación, entonces a veces, si quieres yo la puedo pasar para que no… Gracias, aquí está perfecto, listo. Con 3 objetivos de desarrollo, el 3, el 5 y el 10, y específicamente con el 10.7, que es muy importante, que les acabo de decir en la introducción, y es que tenemos que facilitar la migración y la movilidad de todas las personas de una forma ordenada, segura y regular,
Y esto solamente lo podemos hacer a través de una aplicación de políticas migratorias bien planificadas, que de alguna forma lo hemos estado haciendo. Ya tenemos entonces el COMPES, la respuesta del gobierno y del ministerio que ha sido oportuna, garantizando el aseguramiento de las personas migrantes, muchas cosas, la inmunización a los niños venezolanos, niñas y niños venezolanos, perdón. También poner fin a todas las violencias contra las mujeres, incluso en estos contextos de migración. Las mujeres y las niñas venezolanas y las colombianas, niñas y mujeres colombianas retornadas estaban en extrema vulnerabilidad cuando ocurrió todo esto. Entonces les voy a mostrar más adelante qué encontramos. Ustedes seguramente saben de historias que suceden en las trochas, de las mujeres irregulares, de las aquellas que son pendulares, están expuestas a muchas formas de violencia, y dentro de nuestro informe evidenciamos cómo la trata de mujeres se ha incrementado y cómo están sucediendo, se materializa de diferentes formas. Y lo tercero, que todos lo sabemos, nosotros el 3.7, simplemente garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, de planificación, a información y educación sexual de calidad. Eso es un objetivo global, que todo lo que hacemos en Profamilia está entonces alineado a eso, y esta es la primera investigación que estamos de alguna forma llamando el 10.7. Entonces, teniendo claro esa agenda de desarrollo, estas cifras son de noviembre del 2018, pero ya hay un informe más actualizado en donde el número de personas migrantes de Venezuela aumentó a 140.000 aproximadamente, pero lo que les quería decir es que en base a esa información, miren cómo están los grupos poblacionales. El 48% de los hombres son hombres venezolanos, 44% mujeres. Hay alrededor en los sistemas de información 333 o 339 personas trans. Y el 15% de ellos son niños, adolescentes, jóvenes menores de 18 años, pero el 37% son adultos jóvenes, es decir, entre 18 y 29 años. Ahí está absolutamente todo por hacer. O sea, son las personas que debemos de beneficiar con todas las estrategias, incluirlos en los presupuestos, incluirlos en todas las innovaciones que hagamos a partir de ahora. Esto ustedes ya lo saben, esto lo tenemos en el informe. Básicamente nosotros, ¿por qué escogimos Arauca, escogimos Valledupar, escogimos Riohacha y Cúcuta? Tomamos el informe de Migración Colombia, hay un ranking de los 10 departamentos que tienen el peso poblacional más alto, que son receptoras. Vimos que en algunos hicimos una priorización como de los 5, y en esos 5 quedaron estos departamentos, en donde es posible notar cómo ciudades como Arauca, ya el número de personas venezolanas está alcanzando sí, correcto, 11%, 20%, perdón, es decir que 1 de cada 5 personas en Arauca es venezolana, mientras que en Valledupar es alrededor de, Valledupar, ¿dónde está César? Sí, el 3%, entonces uno coge, es decir, el peso relativo está más alto en Arauca. Hay ciudades en donde ya se está equiparando, y es importante comenzar entonces a tener esos cambios demográficos y sus impactos en el mediano y largo plazo. Lo más importante, cierro el mensaje de la agenda global y me voy a un segundo, y es uno más de derechos humanos, uno más que tiene que ver con la justicia social, y es que si queremos ayudar el informe sobre movilidad humana que publicó el Banco Mundial insiste en la necesidad de hacer estudios de migración, incluyendo las personas venezolanas y las personas que están en esos flujos migratorios, es decir, no hacerlo sin ellos, sino tener esas voces. Eso fue lo que hizo de alguna forma ese estudio. Y quiero llamar la atención, si ustedes, el noviembre, diciembre del año pasado, todos los investigadores que sabían mucho de migración en el mundo se reunieron y hicieron un número especial para la revista The Lancet, y ahí ellos dijeron, estamos haciendo muchas cosas en migración, porque está pasando la situación que tenemos de los rohingyas en Myanmar, la situación que pasa en Sudán del Sur, lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana, y la gente está abordando la migración de diferentes formas. Ellos mandaron un mensaje clave al mundo, y son 5 cosas que quiero que por favor no las olviden, y es que tenemos que ser muy positivos a la hora de hablar de la migración. Comentarios o mensajes como es un problema de los venezolanos y ellos tienen que resolverlo, eso no es cierto, eso es inequitativo, eso va en contra de los derechos humanos, eso va en contra de la solidaridad. Tenemos que incluir a los migrantes en sus decisiones de salud, preguntarles, hacerlos participantes, que nos cuenten sus perspectivas, sus necesidades.
tenemos que incluirlos en los presupuestos. Es decir, a partir de ahora, 10%, 20% del presupuesto para este proyecto de personas venezolanas que tienen vocación de permanencia, en VIH, en inmunización, ellos tienen que contar allí. Lo cuarto es confrontar el racismo. Tenemos que ser, como prestadores de servicios de salud, como agencias internacionales, como gobierno, como responsables de la implementación y de poner en práctica esas políticas, programas y planes, cero tolerantes con la xenofobia. Porque eso de alguna forma está afectando muchas de las cosas explica muchas de las cosas que están pasando. Las comunidades receptoras no están preparadas para recibir por desinformación, por desconocimiento, por cuestiones de cultura. Y lo quinto es promover con enfoques diferenciales. Esos enfoques diferenciales simplemente se traducen en que tenemos que pensar en las necesidades, las identidades y las circunstancias de todas esas personas, en especial de las personas migrantes venezolanas que están en condición de discapacidad, las trans, las irregulares y las que van y vuelven es correcto, las que vienen, se suplen de servicios, de medicamentos, regresan porque están en extrema vulnerabilidad. En ellos tenemos que pensar porque son los migrantes en condiciones más difíciles. Entonces ese es el mensaje de Lancet. ¿De dónde sale esta investigación? Ahora para decir un poco por qué la hicimos. Es porque durante los procesos de migración ya sabemos que se exponen a diferentes, las necesidades básicas son insatisfechas, la vivienda, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de continuar en el sistema escolar, el empleo, la salud y la protección. A su vez, cuando estas necesidades estructurales están insatisfechas, crean dinámicas que pueden afectar de manera directa los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es decir, que una mujer venezolana quiera acceder a un método de planificación y termine sus consultas prenatales, quiera acceder a una prueba rápida de VIH. ¿Y cómo pasa? ¿Qué está sucediendo? Entonces, el informe nuestro, y también lo sabemos, es que llegan estas personas con múltiples necesidades. Ella no solamente quiere acceder a un método anticonceptivo, también está siendo víctima de violencia sexual o de alguna forma de trata de personas, también está de alguna forma requiriendo educación sexual integral. Todo eso se lo va a explicar Mariana. El hecho es que tenemos que comenzar entonces a tener en cuenta eso, y eso de alguna forma, cuando suceden las necesidades básicas estructurales no están satisfechas, educación, vivienda, empleo, oportunidades de realizarse como personas, y la salud sexual también está comprometida, eso va a comenzar a originar una serie de efectos como que se exacerbe o aumente la violencia sexual, como que haya un mayor número de embarazos no deseados y un incremento de las tasas de aborto inseguros y infecciones de transmisión sexual. Entonces miren cómo está conectado, absolutamente, y ese es el mensaje de la próxima diapositiva. Y es que entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, todos tenemos un compromiso social, de justicia, de pensar en ellos, de que tenemos que garantizar que las personas que llegan a Colombia estén libres su vida esté libre de violencias, a los que les tienen por competencia trabajar desde el sector de comercio, el sector de generación de empleo, hablar de justicia económica. O sea, hay casos en donde las mujeres venezolanas planchan manteles 2 días y les pagan 20.000 pesos. O sea, hay que comenzar a hablar de ese tipo de cosas y comenzar a reducir a ser cero permisivos con eso. Y también promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La salud sexual es catalizadora, la salud de por sí es catalizadora de desarrollo, la salud sexual aún mucho más. Si una persona tiene oportunidad de elegir su método anticonceptivo, de planificar su familia, va a ser una persona feliz, contenta y va a rendir mejor en el trabajo. Todo está estrictamente relacionado con el desarrollo. Lo segundo, ya los dije, abordar la salud de las personas migrantes de manera positiva y efectiva y ser cero tolerantes con la xenofobia. Lo tercero es que tenemos que tener un pensamiento sistémico y eso tiene que ir acompañado con empatía. O sea, es decir, todo lo que estamos haciendo está estrictamente interrelacionado dentro del sistema de salud. Lo que hacemos en el sistema de información va a beneficiar la prestación de los servicios. Si no prestamos un servicio, eso va a repercutir en algún indicador en VIH. Todo está estrictamente relacionado y no podemos verlo de una forma aislada porque nos va a afectar. Y lo segundo es conectarnos con las realidades de los demás. Cuando una mujer venezolana va a un hospital no es porque realmente tiene una necesidad.
Hay mucha discriminación de parte de los servicios de salud por parte del personal, lo evidenciamos en nuestro estudio. Las 4 ciudades, las mujeres están sufriendo de discriminación en el momento de acceder a un servicio básico, un servicio esencial, como lo es el control prenatal, y eso no debe estar ocurriendo, porque es simplemente desconocimiento, falta de apropiación de políticas o de los lineamientos. Entonces me preguntan, ¿y eso cómo lo logramos? Necesitamos 3 cosas necesarias. Yo estuve en Chicago hace como 15 días y tuve la oportunidad de participar en un panel, escuchando a muchas personas que saben de migración y de salud. Y ellos les dijeron, ¿y eso cómo lo logramos? En la práctica, en el papel es ideal, o sea, el mundo utópico, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Ellos respondieron, hay 3 cosas necesarias, los datos. Siempre tenemos que recopilar datos. Lo segundo es que necesitamos sistemas de salud fuertes y resilientes. ¿Y a eso a qué se refiere? A que tenemos que conocer nuestros roles desde el sistema de salud, lo que hacemos, cómo está conectado con el resto de cosas, apropiar las políticas, los lineamientos, mirar dónde hay oportunidad de mejora, dónde hay brechas o dónde falta regular algunos temas. Y lo tercero es hacer responsables a las personas. Eso quiere decir, hay que empoderar a las personas sobre los derechos. O sea, muchas de las personas venezolanas que están en Colombia no saben que tienen ya derechos por el simplemente hecho de estar en su condición migratoria, y hay que comenzar a asegurarlos de que ellos se aseguren de reclamen, por así decirlo. Y esto finalmente entonces es la única forma de movilizar los líderes políticos, los donantes, y aumentar la asignación de los recursos, más en esta época donde los recursos están escasos y tenemos que ser más innovadores para poder llevar a la práctica cosas con recursos muy limitados. Bueno, entonces les voy a contar qué es el PIMS. IPPF nos contactó, la federación es como la OMS en planificación familiar, y nos dijo, vamos a hacer la aplicación, vamos a ver cómo está el paquete inicial mínimo de servicios, PIMS, que es simplemente un paquete que ideó un grupo de agencias internacionales, la OMS, por Naciones Unidas, son como 20, no lo recuerdo, pero ellos dijeron que durante las situaciones de crisis humanitaria, esto es lo básico que se le debe garantizar a las personas. Entonces tomamos ese paquete y esos instrumentos y los traducimos en español, unos cuestionarios, Mariana les cuenta más en detalle eso, y comenzamos a indagar sobre 5 cosas del PIMS. El PIMS indaga quiénes son los que están trabajando en migración y cómo se están coordinando, cómo se están previniendo la violencia sexual en esos contextos, cómo se está reduciendo la transmisión de VIH, es el tercer objetivo del PIMS y es muy importante. El cuarto es cómo se está previniendo la morbilidad y la mortalidad materna y del recién nacido, y el quinto, cómo se están planeando servicios integrales de salud sexual y reproductiva, es decir, cómo se está eliminando la fragmentación, cómo se está creando paquetes esenciales de servicios, que una migrante venezolana llegue a una clínica y se le pueda hacer todo en un momento de acuerdo a su necesidad. También esa necesidad surge porque el COMPES, lo que les conté del Lancet, las necesidades de esos expertos que estaban en Chicago, simplemente dice que hay que hacer muchísima más investigación en el tema de migración y salud. Y lo más difícil es que esa investigación pase a la práctica. Es decir, aquí estamos hablando de muchas cosas y ese es el gran desafío, de que las materialicemos. En Profamilia ya comenzamos a materializarlas, ya comenzamos a adaptar nuestro modelo, ya comenzamos a hacer los lineamientos para que esas mujeres y esas niñas no tengan barreras en el momento que accedan a nuestros servicios en las 29 clínicas que tenemos en el país, muchísimas cosas. Entonces, la idea es que nos gusta también liderar con el ejemplo, y alguna vez nos hicieron, bueno, ¿y ustedes cómo lo están haciendo? Lo tenemos ya como en implementación. Entonces, hasta aquí dejo yo, le voy a dar la palabra a Mariana, y Mariana les va a contar rápidamente qué hicimos y qué encontramos para que... Bueno, yo les voy a contar un poquito el enfoque metodológico de la investigación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que fue un estudio cualitativo que combina varias herramientas. Estas herramientas, como les comentó Juan Carlos, fueron traducidas al español y hacen parte de la misma agencia que diseñó el PIMS y sus objetivos, es decir, lo mínimo que debería haber en salud sexual y reproductiva en contextos de crisis. También diseñó las herramientas para medir cómo se está implementando ese paquete en contextos de crisis humanitaria. Entonces, nosotros fuimos el primer país latinoamericano que ha traducido esos instrumentos al español y los implementó, pero hay ejemplos de otros países, Chad, Haití, Jordania, y pues digamos la traducción implicó también ajustarlos a los contextos específicos
de la migración en Colombia, un poco porque en contextos europeos y africanos ocurre mucho que los migrantes están viviendo en campamentos de refugiados, pero en Colombia, digamos, esta no es la experiencia y eso implica, digamos, buscar las instituciones de salud en lugares que a veces no son tan cercanos a donde están viviendo los migrantes. ¿Qué herramientas utilizamos? Entonces, lo primero fue una revisión de literatura para identificar pues, toda la evidencia que se había producido al respecto. Hicimos entrevistas con informantes claves en salud sexual y salud reproductiva, VIH y violencia basada en género. En total fueron 23 entrevistas. Estos informantes son como personas a cargo de coordinar programas, de coordinar programas específicos en salud sexual y reproductiva, VIH y violencia basada en género. Hicimos 21 evaluaciones e instalaciones de salud. Y aquí un poco les cuento que la idea fue identificar aquellas instituciones, no solo que están prestando servicios de salud a población migrante, sino que entre la población migrante eran reconocidos como los lugares en los cuales buscaban los servicios. Porque muchas veces lo que pasa es que están disponibles los servicios, pero las personas cuando llegan a Cúcuta, a Riohacha, no conocen mucho de dónde se organizan y puede que estén los servicios, pero ellos no tengan ni idea. Y terminamos con 24 grupos focales con población migrante venezolana y para nosotros era muy importante desagregar por grupos etarios porque las necesidades en salud sexual y salud reproductiva varían según las edades de las personas. Entonces teníamos grupos separados por hombres y mujeres para niños, adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años, de 18 a 24 años y de 25 a 49 años. En total hicimos 24 grupos focales, 6 por cada ciudad en la que estuvimos y aproximadamente contamos con la participación de 300 hombres y mujeres venezolanos migrantes. Esta investigación se llevó a cabo con un equipo transdisciplinar, 10 profesionales de diferentes áreas y disciplinas y contó con la aprobación del Comité de Ética de Profamilia el 1 de noviembre. Listo. Los resultados están organizados de la siguiente manera. Yo les voy a contar, digamos, como los resultados más gruesos y más importantes. Igual estas presentaciones son siempre una invitación a que lean el informe en la medida de lo posible. Está mucho más detallado todo lo que yo les voy a presentar. Y están organizados en 3 puntos. Lo primero es qué piensan los migrantes acerca de la salud sexual y la salud reproductiva. Y esto es importante porque se conecta con la recomendación que mencionó Juan Carlos de The Lancet, pero también porque muchas veces las investigaciones hablan del problema, pero no interpelan ni conversan con las personas que están viviendo precisamente en estas condiciones. Entonces, lo central para nosotros no era solo ver qué servicios se estaban prestando, sino también cómo las personas que estaban migrando conocían de estos servicios, habían enfrentado barreras en el acceso, tenían información suficiente. La segunda parte tiene que ver con la articulación de las acciones en salud sexual y salud reproductiva y la implementación del paquete inicial mínimo de servicios. Digamos, la conclusión más rápida que sacamos de toda esta investigación es que en Colombia las personas no están familiarizadas con este paquete. En la investigación de las 21 personas que entrevistamos, solo una había oído hablar del paquete. Esa misma persona había recibido entrenamiento en el paquete y solo 2 personas de las 21 fueron capaces de identificar más de 2 de sus objetivos. Entonces, esto es muy importante porque a veces no es necesario que todo el mundo conozca el paquete, digamos, estamos en un proceso de entrenamiento también en esto, sino que nuestras acciones estén articuladas hacia objetivos que en contextos de crisis humanitaria salvan vidas, que es precisamente para lo cual fue diseñado este paquete. Y el tercer punto tiene que ver sobre todo con la disponibilidad de los servicios en salud sexual y salud reproductiva. Entonces, bueno, lo primero, voy a tratar de detenerme un poco aquí en lo que decían los migrantes porque, digamos, es una de las cosas más interesantes de esta investigación y es oír, digamos, lo que está pasando en salud sexual y reproductiva desde sus contextos de migración a los lugares receptores. Entonces, este fue el resultado de una codificación de toda la información que recogimos en 3 categorías: las necesidades, las barreras de acceso, el estigma, la exclusión social y la violencia experimentada por los migrantes. Y de todo esto hay, digamos, 4 temas muy importantes y que aparecían todo el tiempo en los grupos focales respecto a lo que están pensando los migrantes en salud sexual y salud reproductiva. La primera tiene que ver con una falta de educación integral para la sexualidad
y no solo estamos pensando en educación integral para la sexualidad en jóvenes, que es donde comúnmente tendemos a imaginar que debería estar la educación integral, sino que encontramos vacíos profundos en conceptos básicos de salud sexual y salud reproductiva en todos los grupos etarios. Digamos, hablaban mucho de que antes en Venezuela, antes de la crisis, había programas medianamente fuertes de salud sexual y salud reproductiva, pero el inicio de la crisis había tenido efectos en estos programas que no tenían ni idea de cómo usar un condón, no sabían qué era el VIH, no sabían qué era el SIDA, pero también pasaba con personas de 49 años que participaban de los grupos focales. Y digamos, este es un vacío sobre el cual tenemos que trabajar y también pensar que la salud sexual y la salud reproductiva es la prestación de servicios, pero también es dar la información y la educación necesaria para que las personas sean conscientes de que necesitan estos servicios. Lo segundo es las barreras en acceso de salud materna e infantil. Y aquí yo creo que ustedes han oído montones de historias de mujeres que necesitan un parto, una cesárea y llegan hasta los servicios de salud y por muchas razones no tienen acceso a los servicios. Oímos mucha discriminación y xenofobia, pero también los efectos de los costos de estos servicios o los costos que dicen de estos servicios entre la población migrante, que hacen que las mujeres estén en embarazo, vengan hasta aquí y para tener el hijo se devuelvan pues 2 semanas antes hasta Venezuela porque aquí dicen que no las van a atender. Y en este punto hay que tener en cuenta mucho, digamos, los efectos del voz a voz entre la población migrante. Muchas veces la desinformación lo que hace es que todas las decisiones que toman los migrantes en salud sexual y salud reproductiva tengan que ver con lo que le dijo el vecino que le había pasado. Una negación de un servicio no es solo negarle el servicio a esa mujer, sino que probablemente esa mujer le va a decir a otras personas que no vayan a ese lugar porque allá están negando los servicios. Lo tercero son las perspectivas culturales sobre el aborto, digamos, las diferencias entre la normativa colombiana respecto al aborto y respecto a Venezuela, genera, digamos, barreras de acceso al aborto, pero también mucho estigma y discriminación. No sé si saben que en Venezuela el aborto solo está despenalizado cuando está en riesgo la vida de la madre, y digamos, cuando hablábamos en los grupos focales con las mujeres sobre el aborto, este carácter como ilegal del aborto en Venezuela hacía que muchas veces pensaran que en Colombia también era ilegal, que no buscaran los servicios, que no supieran que aquí estaban disponibles, y también pues eso se entrecruza con las barreras que ya existen en Colombia de acceso efectivo al aborto. Y lo cuarto eran servicios amigables para jóvenes. Digamos, la experiencia en Venezuela que oímos no habla mucho de que la educación sexual y la salud sexual y salud reproductiva haya trabajado sobre las necesidades específicas de los jóvenes. Y lo entendimos por historias como que para comprar un condón en Venezuela, un joven venezolano necesita que su padre o su madre lo lleve hasta la farmacia, ¿sí? Esto ya se presenta como una barrera fuerte, pero también tiene que ver con que la atención en salud que se está dando en estos contextos de crisis humanitaria no está abordando específicamente las necesidades de estos jóvenes, que están profundizadas por la falta de educación integral para la sexualidad y por las perspectivas culturales sobre el aborto y sobre otros temas. Esto es sobre la articulación. Aquí vamos a hablar de, digamos, los resultados que tienen que ver con la implementación de las acciones contenidas por el PIMS. Un poco recordar lo que ya les dije, en Colombia cuando hicimos esta investigación, la gente no estaba familiarizada con estos objetivos y esto hace que muchas de las acciones en las que estemos trabajando estén desarticuladas entre sí. Entonces, hay una falta de conocimiento y apropiación del PIMS, que se vio en las 4 ciudades. Falta conocimiento de la articulación de las acciones de PIMS con programas específicos de VIH y de violencia basada en género, y también hay problemas en la articulación intersectorial. Hay un desconocimiento de las respuestas interagenciales y esto, digamos, puede que recientemente se esté transformando un poco porque están haciendo más grupos de trabajo intersectoriales en los territorios, pero igual pasa mucho que una agencia que está interviniendo en el territorio no sabe qué servicios presta la otra ONG.
y esto genera problemas de referencia y contrarreferencia, pero también presenta limitaciones en la oportunidad del contacto. Si tenemos una persona que está buscando un servicio y por desconocimiento decimos que eso no lo presta esta ONG y no la remitimos a la ONG o a la institución que sí está prestando este servicio, pues tiene efectos en que esa persona no va a buscar esa atención, aunque la necesite. Y por último, también era importante mencionar la ausencia de liderazgo de una entidad nacional en atención y prevención del VIH durante la crisis humanitaria, pero hay también de la violencia basada en género. Y por último, la necesidad de fortalecer, digamos, los equipos técnicos locales para lograr dar respuesta a esta emergencia. Bueno, esta parte de los resultados tiene que ver, digamos, con los servicios que se prestan en salud. Como les dije, nosotros hicimos un mapeo de actores para identificar qué instalaciones de salud teníamos que evaluar. Y pasa que muchas veces nos dicen cuando presentamos esto en los territorios como, pero es que usted no evaluó tal institución y nosotros sí prestamos servicios. Pero también es importante tener en cuenta que una de las decisiones que tomamos es que íbamos a evaluar instituciones que los migrantes reconocían como lugares a los que accedían en busca de servicios, porque es muy distinto prestar un servicio a que de hecho la persona que lo necesita lo busque y acceda a él. Entonces, este es como un ejercicio de semaforización. Los denominadores de esta tabla hacen referencia a las instituciones evaluadas en el lugar y pues los numeradores era cuántas instituciones de esas evaluadas contaban con el servicio y están organizadas por los objetivos del PIMS. Entonces tenemos las primeras dos grupos de filas hacen referencia a equipamiento y talento humano, y una de las conclusiones que también veíamos es que aunque había equipamiento, capacidad instalada para prestar los servicios, muchas veces las barreras tenían que ver con los recursos o con la prestación real de los servicios a la población migrante. Hay servicios que pueden que estas instituciones presten, pero no se los están prestando a los migrantes. Y aquí quería llamar la atención un poco con la relación con estos dos temas que tienen que ver con relación con la comunidad y poblaciones vulnerables, que tiene que ver con, de hecho, informarle a la comunidad y a la población migrante dónde se prestan esos servicios, cómo se prestan esos servicios, qué necesita, qué papel llevo, porque entre los grupos focales lo que identificamos es que la desinformación es profunda. Y aquí en atención de violencia basada en género, entonces encontramos que nunca todas las instituciones prestaban servicios de atención clínica de la violencia sexual, los sistemas de referencia y contrarreferencia fallaban constantemente, pero que además no se le estaba comentando a la comunidad que estaban atendiendo a víctimas de violencia sexual. Y digamos, como que pensando un poco en lo que se enfrenta una mujer, un hombre migrante que ha sido víctima de violencia sexual, es como un temor a asistir a las autoridades, tal vez por el carácter irregular de su migración, pero además porque hay un estigma muy fuerte respecto a la violencia sexual aquí en Venezuela. Y también porque tenemos que combatir una idea que es generalizada en ambos países, y es que lo primero que uno busca cuando es víctima de violencia sexual es a la policía, a las autoridades en ese sentido, y no busca atención en salud. Aquí hay otros temas que tienen que ver con la atención y prevención del VIH, que ya vamos a ver cómo esto tiene efectos en la lista de necesidades. Digamos, la falta de servicios de aborto y posaborto, y este estigma del que les hablé hace un momento, los efectos que tenían en los abortos inseguros y los efectos que eso tiene en la vida de las mujeres, porque un aborto inseguro pues es casi que la probabilidad más alta de morirse. Y sobre salud materna e infantil, lo que les mencioné que tiene que ver con lo que también aparecía en los grupos focales, era la negación constante de los servicios, las barreras de acceso por los costos. Por último está este componente de métodos anticonceptivos, y lo que veíamos allí un poco era que había disponibilidad de métodos anticonceptivos, había mucha demanda de implantes subdérmicos entre la población migrante, también por el tipo de migración. Muchas veces estas migraciones pendulares en busca de anticonceptivos pues tratan de elegir un método en el que no tengan que volver cada mes o cada 3 meses, entonces los implantes subdérmicos eran muy demandados por las migrantes, pero casi no existían. Y también el problema es que aunque haya cierta disponibilidad, había métodos anticonceptivos que no existían o que no se podían dar a personas migrantes, y esto también tiene efectos en los derechos sexuales y derechos reproductivos,
porque como ustedes saben, uno tiene que escoger un método anticonceptivo que se acomode a las necesidades de cada cuerpo y de cada mujer. Aquí está un poco el mapa que hicimos de los actores que están prestando servicios en salud sexual y salud reproductiva. Este mapa lo hicimos en diciembre. Tengan en cuenta que, digamos, estos contextos se transforman muy rápidamente, entonces la organización que estaba ahí puede que ya no esté, pero es un poco para darles un panorama. Y también veíamos cómo Cúcuta está recibiendo, digamos, muchas instituciones que están trabajando en el tema, pero Arauca tal vez no. Valledupar, encontramos que en Valledupar la mayoría de organizaciones que están trabajando con migrantes, están trabajando con migrantes víctimas del conflicto armado y todavía no se han articulado a darle respuesta a la emergencia de la crisis migratoria de Venezuela. Bueno, de todo este ejercicio lo que hicimos fue una triangulación, un poco para sopesar, digamos, cómo lo que nos decían los migrantes tenía que ver después con la prestación de los servicios, con la coordinación de los programas en salud sexual y salud reproductiva, y hicimos esta tabla que pueden encontrar en los policy briefs y resume, digamos, estos 3 tipos de resultados en una sola tabla que queríamos que se leyera muy rápidamente para las personas que necesitan, digamos, tomar decisiones. Hay 2 cosas que tienen que tener en cuenta de la tabla. La primera es que es un ejercicio de triangulación cualitativa. No se trata tanto de que esto representa tanto porcentaje, sino que está hablando, digamos, de cómo se sopesa la necesidad con los servicios y con el acceso a los servicios. Y también hay una enseñanza grande que tuvimos haciendo esta tabla, y es que a veces los objetivos del PIMS, que son importantes porque están orientados a salvar vidas, no son necesariamente las necesidades que están experimentando más fuertes las comunidades. Entonces, los servicios de planificación familiar, el acceso a servicios y a métodos de planificación casi que se volvió una necesidad, la primera necesidad para Cúcuta, Riohacha y Valledupar, que, digamos, no es una de las prioridades más estratégicas del PIMS, pero muestra cómo, digamos, los migrantes venezolanos están pensando en el antes y no en la urgencia, están pensando, prefiero planificar, no quiero, pues, para no tener que buscar después un aborto, este tipo de decisiones y cálculos estratégicos que también hacen como personas que están expuestas a cierta vulnerabilidad. Está aquí toda, sí, listo. Entonces está dividida por las necesidades más urgentes inmediatas, las necesidades urgentes, otras necesidades importantes. Obviamente hay muchas más necesidades que estas, digamos, hicimos un top 10 en el que vimos, bueno, estas necesidades que nos cuentan los migrantes con la disponibilidad de servicios de salud, con la coordinación de los programas en los territorios, y sopesamos. Es importante llamar la atención sobre el acceso a los servicios de planificación familiar, el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto, la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y, digamos, esas son 3 necesidades que, aunque puede que no estén en el mismo orden, se comparten las 4 ciudades. Pero hay otras necesidades que también están ahí, que es como el acceso efectivo a servicios de salud materno-infantil, la atención efectiva integral de la violencia sexual. Esto es muy importante, la número 8, protección y prevención de la violencia sexual, que es, digamos, una necesidad generalizada. Y información sobre la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva para migrantes. A veces uno gana la mitad de la pelea si la gente sabe a dónde tiene que llegar, dónde busca los servicios, quién le puede ayudar, y no dependemos tanto del voz a voz, que muchas veces es un cortocircuito, un teléfono roto respecto a dónde se están prestando los servicios. Bueno, y para cerrar, traíamos algunas recomendaciones y mensajes para reflexionar. Pues muchas de estas recomendaciones, como los instrumentos estaban orientados hacia la evaluación del PIMS, están orientados hacia cómo implementar el PIMS en estos contextos. Pero también tenemos otros 2 tipos de recomendaciones que tienen que ver con la incidencia política y la información, comunicación y gestión de la evidencia. Entonces, a nivel de incidencia política, es muy importante reconocer la situación de crisis que actualmente afecta a Colombia y también empezar a pensar en que estos migrantes están aquí y se van a quedar, ¿sí? Ya no se trata tanto de una migración, pues obviamente hay casos de migración pendular, pero digamos, ayer estuve en Arauca y decían que están recibiendo mensualmente en Arauca
casi 10.000 migrantes, de los cuales se están quedando 8.000. Entonces tenemos que empezar a pensar que estas personas van a vivir acá mucho tiempo, gestionar la voluntad política, monitorear la respuesta institucional. Y esto es muy importante porque a veces pasa que sabemos que están llegando medicamentos, servicios, se están abriendo programas, pero no estamos monitoreando qué pasa con esas respuestas, si están llegando a las personas que lo requieren. La otra era aplicar igualdad en las condiciones de operación y atención de la crisis para todas las entidades, y esto es un poco una reflexión que sale de los ejercicios que ha hecho Profamilia para prestar servicios a población migrante. No sé si saben que Profamilia tiene actualmente un consultorio en Maicao, un consultorio en Arauca y un consultorio en Margaritas en La Parada en Cúcuta, que fueron totalmente, se abrieron para atender las necesidades de la población migrante. Digamos, a veces las normas de habilitación que están pensadas para contextos que no son de crisis generan grandes dificultades en abrir los consultorios oportunamente y prestar atención oportuna. En términos de información, comunicación y gestión de la evidencia, lo que ya mencioné, pero es muy importante fortalecer los sistemas de referencia y contrarreferencia. Y los sistemas de referencia y contrarreferencia no son una lista donde uno tiene el número de a quién llamar, sino que implican un acompañamiento mucho más intenso para garantizar que esta mujer que necesita un aborto realmente llegue hasta el servicio de aborto. Contrarrestar la desinformación sobre el cuidado de salud sexual y salud reproductiva en escenarios de crisis. Estamos enfrentándonos a personas que no tienen conceptos básicos de educación sexual integral, y eso tiene efectos profundos en las decisiones que toman en salud sexual y salud reproductiva. Difundir, compartir y apropiar el conocimiento a todos los niveles, que es un poco lo que hemos estado haciendo, pero es importante que esta información y otra información que se está produciendo sobre esto pues esté siendo constantemente difundida, también porque estamos ante un escenario que cambia constantemente. O sea, lo que es este mes, el otro mes puede ser otra cosa, un día las fronteras están abiertas, al otro día las fronteras están cerradas. Y en cuanto a la implementación del PIMS, está posicionar el PIMS, que lo conozcan, y identificar una organización líder para la implementación del PIMS. Actualmente en Colombia UNFPA es como la organización encargada de esta implementación. Priorizar el abordaje de las violencias basadas en género, el VIH y la prevención y atención del embarazo no deseado en contextos de crisis. Atender de manera integral cualquier forma de violencia sexual. Un poco estamos peleando contra esta idea de que lo primero que hay que hacer si uno es víctima de violencia sexual es buscar a la policía. También porque, pensemos, si una mujer migrante no tiene papeles y sufre este tipo de violencia, lo primero que va a hacer seguramente no es buscar a la policía. Y si siente que eso es lo único que tiene que hacer, pues ya de entrada no va a buscar la atención que requiere. Crear sinergias para enfrentar los riesgos respecto al VIH, reducir barreras para el acceso a servicios materno-infantiles. Esta que es como una general y es transversal a todo el informe, garantizar acceso efectivo a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de la población migrante, aplicar enfoques diferenciales en el abordaje de las necesidades en salud sexual y salud reproductiva. Y esto de los enfoques diferenciales es muy importante porque tenemos que pensar que, aunque son migrantes, digamos, sus condiciones, sus contextos específicos varían mucho de una situación a otra. No es lo mismo una mujer que fue víctima de violencia sexual en Venezuela y que mientras migra es víctima de violencia sexual otra vez, a una mujer que, digamos, migra en otras condiciones, tiene una familia que la recibe. No es lo mismo una persona trans que se está hormonizando en Venezuela y como resultado de la crisis dejó su proceso de hormonización. Entonces, como que entender estas necesidades específicas. Fortalecer el talento humano, prestar de servicios de salud en zonas de frontera, y fortalecerlo no es solo en términos técnicos, sino también en la sensibilización respecto a las necesidades de la población. Vincular a población migrante cualificada en la prestación de servicios, y en esto, digamos, Profamilia empezar a avanzar. Ya tenemos 2 personas vinculadas a la atención en nuestras clínicas, y esto permite a veces superar ciertas barreras culturales que pueden generarse cuando la atención la da una persona colombiana, puede ser interesante, y aumentar los niveles de cobertura en la prestación de servicios. Esas son como las recomendaciones. En gestión y apropiación del conocimiento, contarles cosas que ya les contó Juan Carlos. Este es el informe. Tenemos esta infografía que tienen ustedes. Este informe lo vamos a imprimir. Está siendo traducido al inglés, ya próximamente va a estar, y hemos estado difundiendo
este informe, digamos, en los territorios, porque es muy importante que ellos también sepan qué pasó con esta evaluación. Adicionalmente, estamos adaptando los servicios de salud en Profamilia y pues la idea es que esta información también permita que otras personas que están trabajando en esta crisis pues tomen decisiones de acuerdo a las necesidades que identificamos. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mariana, doctor Juan Carlos. Lo siguiente que sigue en el seminario entonces es pues darle paso a las preguntas que tengan respecto al tema para poder aprovechar la presencia y la disponibilidad y el tiempo y la capacidad de síntesis de estos resultados pues en este corto espacio. Muchísimas gracias de verdad a ustedes. Entonces, jefe, nombre y dependencia para poder que nos quede, y nos toca acá. ¿Acá? ¿O lo puedo pasar allá? No alcanza el cable. Muy buenos días para todas, para todos. Primero, en nombre del Ministerio, quiero agradecer a los expositores, a Profamilia y a cada uno de ustedes por la participación. Nos parece vital este espacio para poder compartir política pública, para poder igualmente retroalimentarnos y poder seguramente gestionar algunas de estas problemáticas. Entonces, de verdad que, doctores, muchas gracias. Tengo una pregunta. No sé si la investigación pudo establecer el perfil epidemiológico de la población venezolana en estas 4 ciudades, 1. Y 2, es cómo esa problemática que se presenta en estas 4 ciudades en la población migrante se puede correlacionar con los determinantes sociales. Me parece que ahí habría que de pronto uno hacer ese link entre los determinantes y población migrante. Muchas gracias. Entonces les respondo, no, esta investigación no tiene ese alcance de lograr describir el perfil epidemiológico. Lo que sí hicimos durante la revisión de literatura fue ver quién había escrito o había publicado algo sobre el perfil epidemiológico. Encontramos muchísimos informes de agencias internacionales, pero ninguno había logrado establecer eso. Habían datos en tablas, pero no un informe como tal. Entonces, creo que eso no se ha hecho y ahí hay una oportunidad de investigación, de crear un informe que describa el perfil epidemiológico de ese 1.200.000 personas que ya están dentro de Migración Colombia. Y lo segundo es que sería ideal hacer un estudio de análisis de desigualdades, desigualdades y de cómo algunos determinantes están contribuyendo de forma interrelacionada en este tema de la migración. La migración en sí es un determinante, pero no hay estudios en este momento que se hayan hecho de ligando la migración con la pobreza que históricamente ha afectado estos territorios, con cómo están las necesidades básicas insatisfechas, cómo está la incidencia de pobreza. Eso no se ha hecho, de verdad, al menos publicado, y ahí todavía hay oportunidades como de hacer mucha más investigación de cómo no solamente la migración, sino otros, esos determinantes están contribuyendo con que esos resultados de salud se exacerben o empeoren. Listo. Buenos días, bueno, felicitaciones por la presentación. Realmente no me quedó claro cuáles fueron las instituciones que fueron entrevistadas para evaluar el tema de servicios, porque vi la gráfica en donde muestra cuáles son las instituciones que proveen servicios, pero en realidad todas son agencias prácticamente de Naciones Unidas, entonces no me quedó claro si hubo entrevistas en los hospitales o qué otros tipos de instituciones realmente fueron las evaluadas. De pronto esa gráfica confunde un poco porque ahí queríamos era también mapear las ONGs, pero no. Las evaluaciones de instalaciones de salud se hicieron a agencias, pero también a instituciones territoriales, entonces a hospitales, a IPS, a hospitales y a IPS. En el informe está detallado. ¿Dónde está la tabla de quiénes?
qué pena. En el informe, en la sección de resultados, hay una tabla de quiénes son privados, públicos, mixtos, quiénes son prestadores, IPS, EPS, quiénes eran hospitales locales y quiénes eran agencias internacionales. Aquí no lo mostramos, pero sí está ahí. Creo que en algunas tablas ocultamos los nombres porque no nos los ocultamos, no los ocultamos. Ahí los pueden leer todos. Listo. ¿Son de baja complejidad o de todos los niveles? La idea era tener, pues digamos, de distinta complejidad también para ver cómo se atendían necesidades de distinta complejidad. Correcto, pero más el primer nivel de atención, porque se supone que el PIMS tiene que estar implementado en ese primer nivel de atención. No hay más preguntas, muchas gracias. Bueno, entonces de esta manera damos cierre a nuestro seminario del día de hoy, invitados para el próximo seminario en el siguiente mes, el primer jueves, y conocerán el tema oportunamente a través de comunicación interna. Muchísimas gracias por su asistencia, su participación, y muchísimas gracias nuevamente, doctor Juan Carlos Rivillas y a Mariana. Muy amables. Muy buen día, gracias.